Buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados desde ya a un programa más. Déjenme, voy a hacer unas cositas aquí rápido para poder empezar a desarrollar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, siguiendo la misma temática de lo que hemos venido hablando durante todos los martes acerca del ministerio profético. Y de alguna manera pues es extenso, es demasiada información que no se puede dar en un solo día, y por eso tomamos el tiempo cada martes para poder desarrollarlos y pedirle a Dios que por favor sea Él el que nos enseñe. Así que, Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por la oportunidad que nos das siempre, en medio de que tal vez no lo merecemos. Tú siempre permaneces fiel en todas las cosas que nosotros de alguna manera queremos desempeñar. Tú estás siempre a favor nuestro, Señor, como un padre, guiando a nuestros hijos en medio de nuestras debilidades, errores. Y por eso nosotros te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por un día más que nos das, una oportunidad más para poder bendecir, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que sobre mí venga una gracia, una unción para poder predicar conforme a tu palabra y que pueda ser explicada de la manera correcta que todos aquellos desean escuchar. Amén y amén. A todos mis amados, gracias por estar ya conectados. Saludos hasta allá a Guatemala, mi sobrina Alice Escobar, a los hermanos Castro Orellana que ya están conectados. También veo aquí a un hermano que se llama Wilson Martínez. Saludos, Wilson, donde estés. La hermana Corina Díaz también. Saludos también a lo que es el área de Centroamérica, a lo que es El Salvador, lo que es Guatemala y Honduras, que son 3 países de Centroamérica donde más de alguna manera nos escuchan. Y saludos desde allá a todos aquellos que están allá en cualquier de las diferentes departamentos que se encuentran. También nos miran también en lo que es el país de México, aunque es muy grande, todavía no hemos llegado a totalidad, pero sí hay personas que desde allá nos saludan y nos hablan, nos mandan saludos desde Ciudad Juárez, allá con el pastor José Carlos, y algunos de otro lugar también, en parte de México también, nos ven y nos saludan, y desde allá los bendecimos también. Ahí sí que sin olvidarme de todos aquellos californianos, lo que es Oregon también, California, Fresno, ¿qué más? Sacramento, San Francisco, personas que también nos miran desde ahí, que nos saludan, no solamente también aquí en Los Ángeles, San Diego también, y también en lo que es el Valle de San Fernando, y también aquí en el Valle del Antílope, que abarca Lancaster y Pandel. Ya me llevé tiempo saludando a todos, pero como hoy empecé temprano, quiero tomarme el tiempo para saludarlos a todos aquellos que desde ya nos conocen, nos miran, nos mandan saludos hasta Luisiana, Oklahoma, North Carolina, Miami, New Jersey, Nueva York, Texas, San Antonio, Austin y también en Houston. Y de alguna manera pues los saludamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, saludos a la hermana Yanderi, que Dios me la bendiga. Quería pedirles un favor, si alguno me puede explicar si se oye bien el sonido, para poder desarrollarlo de alguna manera más con auge o con, ¿cómo se puede decir? Con más facilidad para poder entrar a la del desarrollo del tema. Yo a este tema le puse el engaño de los falsos profetas. Saludos a mi tía María Jackson Borror hasta allá a Guatemala, que Dios me la bendiga, tía. Saludos allá a mis primos. Cuando hablamos acerca del engaño de los falsos profetas, no quiere decir que solamente van a dar una profecía y eso va a provocar que lleven a otras personas a ¿cómo se llama? A un engaño. Creo que nadie es engañado de un día para otro, sino que lleva un proceso en el cual nosotros debemos de comprender y a la luz de la palabra poder ver, entender y con facilidad, si el Espíritu Santo nos la da, discernir en realidad cómo es que hay un engaño por medio del ministerio de los falsos profetas. Cuando miramos el engaño, me gustaría a mí, la verdad que no me dio tiempo de alguna manera postear ahí en mi computadora el versículo aquel de Mateo 24, en el capítulo 4 creo que es, donde él está en el Monte de los Olivos hablando con los discípulos. Unos versículos atrás
ellos están conversando con el Señor y le dicen, maestro, ya viste estas estructuras, ya viste el templo, qué lindo, y cuánto tiempo se llevó en construir. Entonces ellos le estaban hablando acerca de la estructura del templo en ese momento, y ya sentados en el Monte de los Olivos, si alguien quiere postearlo, sería en Mateo 24, del 1, 2, 3, 4 y 5, creo que es, si quisieran hacerlo, para que se ampliara más lo que quiero decir. El tema es el engaño de los falsos profetas. Ahora, está el Señor ahí en el Monte de los Olivos, y le está hablando con los discípulos, y de alguna manera los discípulos quieren saber cosas acerca de lo que va a suceder o qué es lo que depara en el futuro. Y entonces le hacen 3 preguntas al Señor. Y una de las primeras es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo, de este ayón, de este tiempo? Y entonces me llama mucho la atención porque el Señor Jesús lo primero que responde es, mirad que nadie os engañe. Y entonces, hermano, me llama mucho la atención porque cuando ellos le dicen que en el tiempo de la destrucción del templo, le piden una señal, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose al templo, usted sabe que después de que el Señor ascendió a la diestra del Padre, 70 años después el templo fue destruido, como Él lo había dicho. Mira lo que ven esto, no quedará piedra sobre piedra. Usted sabe, se cumplió esa profecía, pero me llama mucho la atención porque Él está hablando del engaño, que tengamos cuidado con el engaño. O sea, ellos le hacen 3 preguntas, y de esas 3 preguntas, la respuesta es engaño. Entonces eso quiere decir que en el tiempo después de que Él se iba a ir, no solamente iba a ser el suceso de la destrucción del templo, sino que iba a haber un mover del engaño. Luego, dice, antes de que yo regrese, entonces también tiene que haber un engaño. Y cuando llegue a cumplirse la consumación de este siglo, entonces va a haber un engaño. Y eso nos habla de la operación de error que de alguna manera cabalga y utiliza en cierta manera a los falsos profetas para engañar al pueblo. Ahora, lo interesante es que nosotros debemos de comprender de qué nos está hablando el Señor y qué es lo que nosotros debemos de hacer para no ser engañados por falsos profetas. Si hay falsos profetas, Dios va a levantar verdaderos profetas. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, saludos allá a la hermana Lidia Borror, también hasta la linda ciudad de Guatemala, allá en Catalina, Villanueva. Que Dios me la bendiga, es mi mamá. Bendiciones, madre. Que Dios me la siga bendiciendo. Entonces, si va a haber un mover de falsos profetas, debe de haber un movimiento como el de Efesios 4:11, donde se van a levantar verdaderos profetas. Y me llama mucho la atención este versículo antes de poder ir desarrollando en realidad lo que quiero que miremos. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Ahorita voy a explicarle esto. Luego dice en el 18:10, no se haya hallado en ti nadie que haga pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego. Luego después dice, ni quien practique adivinación, ni quien practique hechicería, ni quien practique o agorrero o hechicero. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y luego en el 18:11 dice, o encantador, o alguien que es medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¡Ja! Esto es bien interesante porque aquí habría que explicar todo esto, pero ahorita le voy a decir por qué. 18:14 dice, porque esas naciones que vas a desalojar, oiga, escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido que escuches eso. ¡Ah, qué lindo esto! Esto me trae a mí a colisión porque vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, vemos a un hombre que ejercía
el oficio profético, si se puede decir así, como Saúl, no que era profeta, sino que él dice que profetizó. Y si él profetizó, tuvo que haber sido inspirado por el don de profecía, si me llega a entender de esa manera. Ahora, me llama mucho la atención porque este hombre al final dejó de consultar a Dios, dejó que la profecía ya no viniera, ya no le habló Dios por Urim, por Tumim, por palabra, ni por profeta, y entonces él decidió ir a buscar quienes practicaban todas estas cosas. Lo que quiere decir esto, hermano, que Dios siempre va a levantar a un ministerio profético y para poder decirle al pueblo que está en las naciones, que tengan cuidado de practicar todo lo que se refiere a hechicería, adivinación, a gorrero, consultar a los muertos, porque eso fue lo que hizo Saúl. Y entonces Dios lo advierte porque es una abominación. Ahora nosotros miramos en este momento que hay que analizar dos cosas bien importantes. Por ejemplo, tenemos que analizar que existe el falso profeta y que existen falsos profetas. Es bien interesante porque la palabra pseudo profeta se está refiriendo a un personaje que la Biblia describe como el falso profeta, que juntamente con el anticristo van a poder gobernar la tierra, si se puede decir, durante un periodo de 7 años. Eso usted lo sabe. Pero me llama mucho la atención porque no hay que confundir al falso profeta con los pseudo profetas. ¿Por qué razón? Porque entonces, si paralelamente hay falso profeta y hay falsos profetas, debemos de discernir por qué es que Dios nos habla de esta manera. Ahora, entonces me llama mucho la atención porque mire lo que dice más adelante, en el 18:15. Entonces, aquí está él resumiendo. Te voy a entregar una ciudad, vas a entrar a un terreno, vas a entrar a una nación donde vas a desalojar a todos estos que practican todo este tipo de hechicerías. Y entonces, cuando estés con ellos, no prestes atención a lo que ellos te dicen. A la que tremendo esto. ¿Por qué razón? Porque en el 18:15 de Deuteronomio dice, porque un profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Entonces, aquí ya entramos entonces de lleno a unas cosas que quiero entender porque de alguna manera los falsos profetas se mueven del lado de las tinieblas, ¿verdad? Eso quiere decir que del lado de las tinieblas vemos en este momento un mover de hechicería, de brujería, de agorrero, de cosas que vienen del lado de las tinieblas, que influencian a los falsos profetas y confunden de alguna manera a la grey del Señor. Y es que esto es bien sutil porque allá está aquel versículo en el libro de Deuteronomio también cuando dice que pecado de adivinación es igual a hechicería. Pecado de rebeldía es igual a idolatría. Y se está refiriendo a que si un profeta se levanta en medio de nosotros y nos lleva a la adoración de la idolatría o de otros dioses, no hay que seguirlo. Entonces, creo que en este momento de la historia de la iglesia, nos enfrentamos ante falsos profetas porque fue profetizado que iban a haber 3 tiempos de engaño donde muchos falsos profetas se iban a levantar y iban a engañar. Por eso, previo, cuando el Señor se fue, se cumplió la destrucción del templo, pero en ese tiempo había engaño. Luego, en este tiempo, que se cumpliría la segunda señal cuando dice, ¿y cuál será la señal de tu venida? Una de las señales que Dios nos muestra es que se van a levantar falsos profetas antes de que el Señor Jesucristo aparezca. Y cuando ya el Señor Jesucristo haya aparecido, quiere decir que entonces se va a manifestar el espíritu de error, no, se va a manifestar la operación de error cumpliéndose aquel llamamiento del anticristo y aquel llamamiento de un falso profeta que van a estar gobernando las naciones durante siete tiempos, hablando del gobierno del líder mundial.
Hermano, a veces pues los que me escuchan comprenden lo que yo estoy hablando. Tal vez si sos nuevo por primera vez me estás escuchando, quiero que se dé cuenta que hay varios temas atrás en los cuales podemos ir a ver en la página de Ministerios de Ebenezer Pandel. Antes se llamaba Profeta Eric Escobar, la cambiamos de alguna manera porque ahora ya, gracias a Dios, estamos empezando a salir en vivo en YouTube. Ahora, mire esto bien interesante. Entonces, no vas a copiar las costumbres del mundo porque son abominables para Dios. Porque yo me voy dice Dios, yo levantaré un profeta en medio de tus hermanos. Qué interesante esto. Y en el 18 dice, un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mi palabra en su boca. Oiga, y él hablará todo lo que yo le mande. Entonces luego dice, y sucederá que cualquiera que oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo pediré cuentas de los que escucharon la palabra de aquel profeta que él levantó. Bien interesante. Pero mire, aquí es donde entra otra situación. Ahí mismo, más adelante, en el 20, dice Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, oiga, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tendrá que morir. Ya no se está refiriendo a Moisés, porque cuando usted se da cuenta en el contexto del capítulo 18, él iba a levantar a Moisés como un profeta, con el objetivo de profetizar al pueblo que había salido de la cautividad de Egipto y para hacerlos guiar a que no regresaran a la idolatría y a todas esas cosas que ya le leí que son abominables a Dios. Y entonces nos da a entender entonces, pero el profeta que hable, entonces está diciendo, está hablando de Moisés el profeta, pero dice, pero como que dando a entender que si se levanta otro profeta a hablar con presunción en el nombre del Señor, y él no lo haya mandado a hablar, entonces va a tener una consecuencia lo que Dios va a hacer con este hombre. Yo le pido por favor a todos aquellos que Dios los usa en el don carisma, que no cometamos el error de abrir nuestra boca solo por abrir la boca para que la gente nos mire o por querer quedar bien con alguien, sino que llega el momento donde Dios habla y es ahí donde nosotros debemos de abrir nuestra boca y dar la palabra. Cuando es el don carisma. Cuando ya alguien es profeta, muchas veces, tratamos la manera de no estar profetizando si Dios no habla. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces tengo que tener el cuidado porque la gente reconoce lo que de alguna manera Dios me ha dado en su misericordia y entonces toda palabra que salga de mí puede bendecir a otras personas o puede atar a otras personas. Entonces en el 18:21 dice, y si dices en tu corazón, hablando de este profeta que habló con presunción, dice, como conoceremos la palabra, dice, y si dice en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Luego dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, oiga, si las cosas no acontecen ni se cumplen, esa es palabra que el Señor no ha hablado y el profeta con arrogancia la ha hablado y no tendrá temor de él. Bueno, interesante. ¿Por qué está hablando todo esto? Porque quiero que se dé cuenta que en el capítulo 18 aparece Moisés como profeta, pero también nos enseña que paralelamente, juntamente con un verdadero, se levanta un falso a hablar con arrogancia. Y no dice que está, y no especifica que es un profeta de las naciones o de Baal, sino está hablando que se levanta en medio de nosotros. Entonces, miremos esto más adelante. Entonces, yo quiero, de alguna manera, estudiar el capítulo 23 de Jeremías en el versículo 21, porque me llama mucho la atención todo el capítulo 23 de Jeremías, porque vemos una batalla
que está librando la iglesia en este momento, solo que en ese ejemplo de Jeremías 23, como que Jeremías 23 fuera lo que está viviendo la iglesia en este momento. ¿Por qué lo dice así, pastor? Porque veo que el verdadero profeta no es grato a la gente. Los verdaderos profetas no son muy gratos ante el mundo, pero los falsos sí, porque son muy llamativos. Porque una de las cosas que hacen los falsos es hacer señales y que la gente vaya en pos de sus profecías, cuando en realidad tal vez el pueblo está siendo confundido. Entonces, en ese orden de ideas, saludos a todos desde allá, a Heidi Escobar, allá a Guatemala, que Dios me la bendiga. Entonces, vayamos a Jeremías 23, 21, y ahí vamos a darnos cuenta de características engañosas de los falsos profetas y cómo poderlo traer a este tiempo para poder discernir lo que está sucediendo. Hoy empecé temprano, así que gracias al Señor me voy a tomar una media hora más del tiempo. No se crea. Gracias a Dios empecé temprano. Entonces, acompáñenme a Jeremías 23, 21. Yo no envié a esos profetas. Aquí está hablando Jeremías con el Señor. Mira, Jeremías, esos profetas que están en medio de ti, yo no los envié. Pero ellos corrieron, oiga, no les hablé, mas ellos profetizaron. Es bien interesante porque aquí está dando características de profetas que se ponen y que corren tras su ministerio cuando no han sido puestos. Y luego entonces el Señor dice, a esos profetas yo no los envié, ellos corrieron a ponerse como profetas y entonces yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque cuando miramos el desarrollo de la iglesia, los falsos profetas salen de la iglesia. Reprendo y rechazo. Pero déjeme, por favor, terminar a lo que le estoy diciendo. Si usted ve a un profeta que no es cristiano y allá afuera se levanta a hablar en el nombre del Señor, ¿usted cree que no tuvo que haber conocido antes a Dios para que él sepa cómo profetizar? No sé si me estoy dando a entender, hermano. O sea, uno aprende a profetizar ¿dónde? En la iglesia. Uno aprende a ejercer el don de profecía ¿dónde? En la iglesia. No lo aprende uno en el mundo. Usted que vino del mundo y yo también no veníamos profetizando, ni con dones. No es en la iglesia donde nosotros aprendimos a profetizar. No sé si me doy a entender, si alguien me pone amén o que sea. Lo veo muy callado hoy, pero gloria a Dios. Porque a muchos no les gusta hablar acerca de los falsos profetas, pero es importante que nosotros los aprendamos a discernir. Déjenme regresar con esto por acá. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, entre comillas, a ser profetas. Yo no le hablé a esos profetas, mas ellos decidieron profetizar. Entonces luego dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, ¿quiénes? Los profetas que se pusieron. Entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces aquí surge algo muy extraordinario, hermano, muy lindo, que el Señor en su misericordia nos muestra. Yo no envié a los profetas, pero ellos corrieron a ponerse. Yo no le hablé a los profetas, pero ellos corrieron a profetizar. Se lo estoy parafraseando. Y aquí dice el Señor, pero, mire ese pero, si esos profetas que se pusieron solos, si esos profetas que profetizaron, hubieran esperado su tiempo, pues, hubieran esperado el consejo, hubieran esperado su llamamiento, hubieran esperado a que yo los enviara, hubieran esperado que yo les hablara. Déjeme, estoy parafraseando esto. Entonces ellos hubieran andado en mi consejo. Y luego después le dice, y ellos habrían aprendido y habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo.
Entonces, bien interesante eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entonces uno nace espiritualmente y ahí aprende uno a profetizar. Por eso le decía yo, aquí no se está refiriendo a profetas ambulantes del mundo. Porque en el mundo no hay profetas y no hay adivinos. Hay videntes, etc. Pero tuvo que haber algo para que nosotros profetizáramos. Vuelvo a la carga. Antes de que usted fuera cristiano, usted no se paraba a profetizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera qué era profetizar y no sabía ni siquiera en qué nombre profetizar. Entonces lo que está diciendo Jeremías en el capítulo 23, 22 es, estos profetas que salieron de nosotros no esperaron su tiempo. No esperaron su tiempo y por eso se desviaron. Y entonces aquí viene, de alguna manera, el Señor hablarle a Jeremías cuál es el orden y cómo ver las actitudes de estos profetas que fueron engañados. Permítame, voy a tomar un poco. Saludos a la hermana Cristina, dice, pero ¿qué hay de los que ya lo traen desde nacer y predestinados? Pues no lo aprendieron en la iglesia. ¿Qué hay con eso? Bonita pregunta, pero lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios los llamaba, pero ellos estaban bajo un sacerdocio. Por ejemplo, los profetas no salieron como que son poporopos, ¿va? Popcorn, porque usted es güero. No salieron porque son poporopos, ¿va? No, estuvieron bajo la guianza de un ministro sacerdotal. Por ejemplo, Samuel fue discípulo de Elí, aunque Elí anduviera malo. Entonces no quiere decir de que porque ya nació como profeta, ya viene profetizando desde pequeño. No, incluso Jeremías decía, aún en el vientre de mi madre, cuando él decía, desde que nací, antes de que te formara, te conocí y te formé y te puse por profeta a las naciones. Se está hablando de Jeremías, pero Jeremías está oyendo en lo que Dios le dijo preexistencialmente, pero él era un muchacho que cuando usted ve el relato del capítulo de Jeremías, él va con su papá y le dice, el Señor me habló, alguien me está hablando, pero él no estaba profetizando ahí. No fue hasta que él fue joven, no fue hasta que él hizo el sacrificio sacerdotal, porque él venía de la línea, su padre venía del sacerdocio levítico. No quiere decir de que porque ya nací, soy profeta y ahora profetizo. No, hombre, si uno no puede profetizar si no hay nadie que le enseñe. Entonces, vuelvo a la carga, los profetas, aunque nacen, pero nacen junto a un ministro. Eso quiere decir que en el Nuevo Testamento los profetas nacen en la iglesia, ahí se desarrollan. Preexistencialmente tal vez traían eso, pero como ahora son niños espirituales, necesitan crecer en un vientre que es iglesia para que entonces después sean enviados. A lo tanto que me tardé para contestar eso. No sé si me di a entender, porque hay muchos conceptos de personas que yo les he escuchado hablar que me dicen, no, pues si yo soy profeta desde pequeño, sí, pero es saber si te enseñaron a leer la Biblia. No, pero es que ya desde pequeño yo ya entiendo yo bien eso. Pero yo veo que todos los profetas que Dios formó, los formó en su desarrollo. No salieron solo así, va. Usted es el siguiente profeta, vaya pues, póngase la línea y profetice. No, tenían que esperar su turno, porque todos debemos de esperar el momento. Entonces, cuando está hablando aquí, regreso a la carga en Jeremías 23, 22, lo que le está diciendo es, ellos estaban con nosotros, pero no esperaron su tiempo de formación. Deje que parafrasee todo esto. Ellos no esperaron su tiempo y entonces se fueron en su propia rebeldía y se nombraron profetas. Y tras de eso empezaron a profetizar. Y después el profeta aquí, Jeremías, le está diciendo, pero si ellos no se hubieran torcido, si ellos hubieran permanecido a mi consejo, se hubieran sometido, pues, y habrían entonces aprendido, entonces hubieran hablado a mi pueblo mis palabras, no sus palabras. Y entonces mire lo que dice después.
y ellos le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, aquí me llama algo la atención bien interesante, porque entonces se está marcando a los profetas que se desvían, que se vuelven falsos, pero que salieron de la congregación. Y aquí les está diciendo, por eso me llama mucho la atención, perdone que regrese, es que hay tantas cosas que hay, no he salido de aquí. Aquí le está diciendo, entonces, para que un profeta sea verdadero, debe de permanecer en el consejo del Señor. Si un profeta no se somete al consejo del Señor dado por otro hombre, entonces se desvía y se ponen solos. Y ahí entonces empieza un problema, porque entonces van a empezar a profetizar que Dios les habló sin darse cuenta en realidad que antes había un consejo y que lo que había que dar era conforme a la palabra. Ahora, pero si ellos se hubieran quedado, dice Jeremías, y hubieran oído el consejo y hubieran hablado mi palabra, o sea que sí pudieran haber llegado a ser profetas de Dios, pero como no esperaron su tiempo, entonces ellos habrían de haber agarrado el consejo. Entonces dice, podrían haber hablado, y les dice, y le hubieran abierto los oídos, en pocas palabras, al pueblo, y le hubieran hecho volver de su mal. Entonces da a entender, hermano, que un verdadero profeta es llamado, aunque sea preexistencialmente y venga marcado, tiene que pasar un proceso de formación bajo la sujeción de un ministro. Eso de que los profetas nacieron solitos, eso no existe. Tiene que haber una formación, tuvo que haber sido formado. Incluso Juan el Bautista dice que venía de una secta. No me acuerdo cómo se llama esa secta en ese momento, pero no era él solitario. Ellos dicen que en esa secta ellos se bautizaban 7 veces al día. Ese es otro rollo. Pero lo que le quiero decir que no era solitario, sino que había una preparación. Y así sucesivamente pasaron todos los profetas bajo una sujeción. Y por eso vemos 12 profetas menores, por eso vemos 5 profetas mayores, pero a eso hay que agregarle los profetas que están mencionados en el libro de Crónicas, el libro de Reyes, Elías, Eliseo, Ananías, todos esos, para poder comprender quiénes son. Ahora, lo que me llama a mí mucho la atención es que estos profetas que escribieron de parte de Dios no son iguales a los que se movían en la historia de cada reinado. Aunque está plasmado ahí lo que hicieron, pero lo que pasa es que el profeta viene a ser mensaje de Dios, no solamente que es un, ¿cómo se llama esto? Sino que viene a ser formado. Le pido por favor que no se vaya, solo deme un minuto, por favor. Ahorita regreso. Es que ya regresé, perdón, es que se me olvidó cargar la computadora, pero ya gracias a Dios ya está cargada. Entonces, sigamos. Entonces estaba hablando acerca de esto. Ahora, me llama mucho la atención porque quiero ir adelantando un poco más acerca de lo que estoy hablando para que podamos llegar a la conclusión, porque este tema es muy extenso y lo tengo que partir en pedazos para poderlo desarrollar. Para todas aquellas personas que se han conectado ahorita, hablé de que hay 3 tiempos donde el Señor nos habla que va a haber un mover de engaño. Previo a que el Señor se fue al cielo, hubo un engaño, luego la señal de que antes de que el Señor Jesucristo venga, otro engaño, y después, en el tiempo tribulacionario, va a haber un engaño más grande con más error. Entonces, mire lo que dice Jeremías.
en el capítulo 23, 24. ¿Podrá alguno esconderse o esconderse en escondites de modo que yo no los vea? Le está diciendo Dios. Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. Entonces, dando a entender de que nadie puede burlar a Dios. Es lo que está diciendo. Nadie se puede burlar de Dios. El que es, ese es. Y el que no es, pues entonces va a tener el nombre de profeta. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, si alguno me pone amén, no sé si le contesté a la hermana Cristi, pero bueno, sigamos entonces. El profeta Jeremías, que es un profeta donde miramos según la analogía, o como usted quiera verle la metáfora de la vida de él, es una realidad en la que ahora vivimos nosotros. Por ejemplo, por eso le decía yo, vemos, hermano, que como que los profetas falsos tienen más seguidores que un verdadero profeta. Pareciera incoherente, pero sí. Muchos van en pos de las señales, de las maravillas que puede hacer un falso profeta, y por eso es llamativo, porque todas las personas buscan un profeta para que les profetice su futuro, que van a ser grandes empresarios, etcétera, profecías que les van a agradar su corazón. Y eso es lo que hacen los falsos profetas, porque de alguna manera lo que hace un falso profeta moderno en este momento es hacer que el pueblo se vuelva avaro, amor al dinero. Entonces, el profeta Jeremías vivió una época triste en la historia del pueblo hebreo, y él vio la apostasía de Israel. Es lo que ahora vemos nosotros los profetas en este momento, y todos los ministros estamos viendo, hermano, la apostasía. Nosotros lo estamos viendo. Vemos cómo la iglesia se ha estado yendo en pos de falsas enseñanzas, de falsa profecía, si se puede decir, profetas que con astucia engañan a aquellas personas que son débiles en la fe. Eso lo dice el libro de Judas. Y entonces nos damos cuenta que la misma situación vive en este momento los ministros. Durante la época de desarrollo de la predicación de Jeremías, el pueblo del reino del sur era Judá. Y ellos fueron llevados por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías se quedó en Jerusalén. Aquí ya empezamos a ver, porque empezamos a poner los parámetros de lo que se está moviendo ahorita en el mundo. Vemos, hermano, que el pueblo está siendo cautivo en Babilonia. En aquel tiempo Jeremías le profetizó a Israel que tuvieran cuidado, que no cayeran en manos de Babilonia. Incluso se recuerda, la semana pasada hablé de aquellos dos profetas, tanto Jeremías como Ananías profetizando profecías que llegaban al oído del rey, que no iba a haber destrucción, que iba a romper el yugo de Babilonia, cosa que no sucedió, sino se cumplió lo que dijo un verdadero profeta, hablando de Jeremías, que en ese año él iba a partir, iba a morir, pues, pero que iba a haber un yugo de hierro en Babilonia. Entonces aquí ya empezamos a entender un poco más a fondo la predicación y lo que se movía en el tiempo de Jeremías. Jeremías entonces es figura de los profetas del Nuevo Testamento también, que están batallando contra falsos profetas dentro del mismo pueblo. Y entonces eso nos tiene que alertar, porque al leer Jeremías usted se va a dar cuenta que él le profetizó la apostasía de Israel. Luego Jeremías escribió él escribió con autoridad que cuando la seguridad del juicio de Dios viene sobre un pueblo, él iba de alguna manera, iba a venir un juicio sobre aquel pueblo que iba a ser llevado cautivo. Ahora, Jeremías relata más de su propia vida que cualquier otro profeta. Y cuando le damos el ente al profeta Jeremías, me llama mucho la atención, porque es bien interesante que nos abre mucho entendimiento, hermano. Hablando de cómo se desarrolla el ministerio de él, contra quienes se enfrentaba, las pruebas que él tuvo, y también vemos a un Jeremías con sentimientos, como usted y yo, que tuvo debilidades de tal manera que también quiso ya no ser profeta. Ahora, Jeremías, al igual que muchos profetas en el Antiguo Testamento, se enfocaron tanto
en cómo predecir las cosas que venían en el futuro, porque prácticamente eso era lo que el Señor le estaba hablando a Jeremías. Jeremías, ¿qué ves? Ese era, de alguna manera, Jeremías vino a ser los ojos de Dios. O sea que el ministerio profético a veces viene a ser los ojos de Dios, ¿va? Por ejemplo, uno analiza la congregación y uno discierne, ¿va?, qué es la necesidad que tienen, cuáles son las batallas que tienen, contra qué estamos luchando, etcétera. Un profeta o un ministro sabe discernir cuáles son las batallas que tiene cada uno en la congregación. Ahora, pero Jeremías, como obviamente iba a quedar plasmada su profecía porque no se ha cumplido totalidad todo lo que él profetizó. Recuérdense que cuando el Señor le hace el llamado a Jeremías, le dice que Jeremías, te he puesto como profeta a las naciones. Pero en su tiempo de predicación, él solo le predicó a Judá, a Samaria y a Jerusalén, que son los que nombran ahí. Me imagino que a otros más, pero no dice que fue a profetizarle a las naciones. Eso quiere decir que entonces esa misma unción y esa misma gracia que tuvo Jeremías cae ahora sobre los profetas del Nuevo Testamento. Por eso, cuando aparece el Señor Jesucristo, los discípulos le decían, dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué en ese momento se manejaba que ellos esperaban a uno de estos hombres? Porque de alguna manera viene a ser algo que fue profetizado, que iba a ser para nosotros y iba a ser de gran desarrollo en nuestro conocimiento para poder discernir a los falsos profetas. Ya voy a ir con los ejemplos de los falsos profetas, así que por favor no se me quede viendo muy serio. Hoy sí anda muy serio, ¿no quiere hablar o qué? Mire pues, si su propósito era predicar a sus contemporáneos en ese tiempo, tratando de llevar de regreso a una relación con Dios, Jeremías lo que profetizó fue, dejen su apostasía, dejen sus infidelidades, dejen su idolatría, dejen de estar teniendo discordia empezó a él a dar algunas situaciones y pidiéndole al pueblo que pudiera salir de esos errores. Porque si no salían de esos errores, entonces iba a venir Babilonia, los iba a confundir y los iba a llevar cautivos a ellos. Entonces, entrémosle al capítulo 23:9 y miremos algunos aspectos de qué es lo que se mueve en los falsos profetas y qué es lo que hace un verdadero profeta para aplacar eso. Saludes allá a Roberto Ibarra, al pastor Roberto Ibarra, a la hermana Jenny Sandoval, Ana Leiva, que Dios me los bendiga, gracias por estar ahí. Y a los demás que tal vez no los pueda ver o no están ahí conectados, desde ya los bendigo y los saludo. Acompáñenme entonces porque estoy al borde de unos 15 minutos para terminar. Jeremías 23:9 dice, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos. Estoy como un ebrio, aquí está hablando él, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor y por causa de su santa palabra. Qué interesante, déjeme regresar esto. Jeremías está viendo la labor que están haciendo estos falsos profetas que no se pusieron, que de alguna manera le dan falsas esperanzas al pueblo. Y entonces Jeremías al ver eso dice, pero en cuanto a los profetas, oiga, no a los sacerdotes, no le está hablando a otros, sino en cuanto a los profetas, aquí le agrego yo, falsos. En cuanto a los profetas falsos, mi corazón está quebrantado, dice Jeremías. Tiemblan mis huesos, dice. Y me siento como ebrio, como un hombre a quien domina el vino, dice. Por causa del Señor y por causa de su santa palabra. O sea, él estaba viendo el cumplimiento de todo lo que Dios le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo a Jeremías, por eso es Jeremías que escribió bastantes cosas. Entonces el Señor le estaba diciendo, Jeremías, ¿ya viste a los profetas? Jeremías, ¿ya viste a los sacerdotes? Jeremías, ¿ya viste lo que hacen los reyes? ¿Ya viste, Jeremías, lo que está haciendo mi pueblo? Que se amansan con el palo y con la piedra. ¿Ya viste, Jeremías, lo que hacen los sacerdotes
en los lugares santos. Jeremías, ya viste, en el capítulo 7, hermano, bien interesante, porque dice, ya viste, Jeremías, que en el templo queman sacrificios a mí, pero del otro lado del templo están sacrificando a sus hijos, los a Moloch, les dice, hermano. Ojalá, qué tremendo esto, ¿ah? Tremendo, porque entonces vemos la situación y vemos ahora, hermano, que así ocurre en este momento. Entonces Jeremías lo que está diciendo, por causa de los falsos profetas, soy como un hombre como que lo domina el vino. Soy un hombre que me siento ebrio, que mis huesos me duelen por causa de la palabra del Señor, dice. Ahora, qué tremendo. Entonces, quiere decir, hermano, que entonces una de las cosas que vamos a utilizar los ministros, los profetas verdaderos, es la santa palabra de Dios para dirigir al pueblo. Los profetas falsos, como le estaba repitiendo en el capítulo 23 antes de esto, ellos se pusieron como profetas, ellos corrieron a dar sus profecías, ellos no estuvieron en el consejo de Dios, pero estaban profetizando. Y Dios lo sabía, y Dios le decía, estos piensan que yo no los miro. Ellos piensan de que no los oigo yo cuando andan profetizando. Ahora, lo interesante es cómo a veces uno de profeta o de ministro, uno su preocupación al ver cómo otra gente es engañada por falsas profecías. Por el amor de Dios, hermano, usted no debe ser guiado por una profecía ni por un profeta. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y yo le agrego a la santa palabra de Dios. Ese es el manual, Él nos conducirá. Pero es importante que haya un guía. Luego en el 23:10, mire lo que dice: porque la tierra está llena de adulterios. ¿O no? Está llena de adúlteros. Por causa de la maldición se ha enlutado la tierra. O sea, a causa de la maldición había un luto. Pero mire lo que dice más adelante: se ha enlutado la tierra y se ha secado los pastos del desierto, pues es la mala carrera de ellos y su poderío no es recto. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿De quiénes se está hablando? De los falsos profetas. Está dando a entender de que en sus adulterios o infidelidades se puede ver de las dos cosas, tanto espiritual como algo que se hace. También se está refiriendo a que su propia maldición ha secado los pastos, no hay alimento, se han convertido en desiertos, hay soledad, y sus malas carreras, porque no pueden tener algo recto. Entonces mire lo que sigue diciendo Jeremías en el 23:11. Porque tanto el profeta como el sacerdote se han corrompido. Ulugrum. Si estuviera el profeta Tito, ulugrum, decía, ¿va? Se han corrompido. Y aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor Padre Santo. Que Dios nos ayude con esto. Entonces, vuelvo a la carga. ¿A quiénes le profetizan los falsos profetas? A ustedes, el pueblo. ¿A quiénes confunden los falsos profetas? Al pueblo. ¿A quiénes corrompen los falsos profetas? Al pueblo. Por eso la importancia del ministerio profético en el final de los tiempos, a la manera del profeta Jeremías, es poder discernirlos, poder pararse como se paró Jeremías. Dios no te ha puesto, no te ha enviado a Ananías. No fuiste formado. ¿Quién te formó, Ananías? ¿Quién te puso por profeta? Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, mire lo que dice más adelante. Jeremías 23:12. Por tanto, sus caminos, hablando de los falsos profetas, serán para ellos como resbaladero. Eso quiere decir que ellos van a caer en sus propias trampas. Ellos van a caer en sus propias mentiras. A las tinieblas serán empujados
y ellas caerán. Bien interesante esto, hermano. Ay, Dios, perdón por el tiempo, pero aguánteme un poquito porque es extenso y no he empezado ni siquiera a desarrollarlo. Pero el Señor nos está enseñando hoy, hermano. Yo siento que hay una unción acá, en este momento. Jeremías 23:12 dice: por tanto, los falsos profetas, sus caminos serán para ellos como resbaladeros. Eso quiere decir que los falsos profetas, toda trampa que ponen, ellos mismos también van a caer en ella. Y después dice: a los falsos profetas, las tinieblas les serán empujados y en ella caerán. Eso quiere decir, hermano, que allá están aquellos hombres que están tocando la puerta y le están preguntando al Señor: Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre sanábamos enfermos, en tu nombre comíamos cosas mortíferas y no nos hacían daño, en tu nombre. Y entonces viene el Señor y les cierra la puerta y les dice: no los conozco. Átenlos y arrójenlo a las tinieblas de afuera. Todo lo que aquí está diciendo. Por tanto, los caminos de los falsos profetas serán para ellos como resbaladeros y las tinieblas de los falsos profetas serán empujados y en ella caerán. Entonces lo que está diciendo es que viene sobre ellos también un juicio en la tribulación. Por eso muchos de aquellos que dijeron: así dice el Señor, van a ser arrojados a las tinieblas de afuera, y eso nos habla de tribulación y gran tribulación, hermano. Ulugrum, dice alguien ahí. La hermana Cris dice: tanta razón, pastor, me fui a buscar esto, y menciona, pudo Dios en la iglesia primeramente. Vamos a ver, tanta razón, pastor, me fui a buscar esto, y menciona, pudo Dios, dice aquí, en la iglesia primeramente. Entonces dice 1 Corintios 12:28. A unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego profetas, tercero maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran. Correcto. Por la pregunta que me hacía la hermana Cristi, es que no, los profetas no nacen, aunque sí ya vienen predestinados desde pequeños, pero no es que porque ya vienen predestinados no necesitan una formación ministerial. Si no, entonces, ¿qué van a hablar? Por eso le dijeron a Ezequiel, no era un niño, pero me imagino que ya estaba predestinado. Le dijeron: Ezequiel, cómete el libro, anda que te disipulen, habla, come, porque entonces te voy a enviar, oiga, a una casa rebelde. Es lo que estaba predicando la vez pasada. Ahora vuelvo a la casa. Quiero decir, pues, entonces, que si no te han puesto como profeta, estate quieto. Dicen allá en Guatemala: take it easy. Easy, pues, tranquilo, no te alborotes. Espera el consejo del Señor, y entonces, pues, Dios va a saber el momento en que te va a enviar. Pero y si no sos profeta y solo tenés el don de carisma, y Dios quiere que lo ejerzasen en la iglesia, en los turnos, porque tu corazón ¿cómo le llaman a eso? Porque tu corazón se afana por querer ser profeta. En primer lugar, a los profetas nos matan, hermano. Así que Dios me ayude, ¿va? Pero yo no me quiero morir, pero hay una causa por la cual todo hombre que es mártir de Dios tiene que morir. A los profetas, hermano, les toca duro. Así que la gente piensa que el ser profeta en el año 22 es porque va a tener una gran fama en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. YouTube le va a estar pagando dinero cada mes por su fama. Va a tener una mega iglesia. Va a quererse comparar con alguien más grande, y eso es mentira. Ya le dije yo que Jeremías, siendo un verdadero profeta, ningún seguidor tenía. Nadie le daba like a sus predicaciones. Todos en Israel oían: así dice el Señor, y el Señor me envió, y todos, en lugar de darle like
al Facebook del profeta Jeremías, le ponían la manita así, porque es que no es que porque uno es profeta, tiene todo el mundo a sus pies. No, el profeta sabe que vino predestinado a hablar la palabra de Dios y a morir. Y eso ya a nadie le gusta. Todos quieren el nombre de profeta, pero ninguno quiere ser lo que hizo. Ninguno quiere morir como murió Isaías. Con un serrucho lo partieron a la mitad. Ninguno quiere pasar el sufrimiento que pasó Elías, Eliseo. Ninguno quiere pagar el pago que tuvo Jeremías. Y Jeremías ya estaba cansado, hermano. Sale de una, entraba a otra. Hoy le pusieron un yugo, mañana lo llevan a la cárcel. Estuvo encarcelado. Luego lo colgaron en una jaula, entre comillas, para que todo el pueblo lo viera y reconocieran que él era un falso profeta. ¿Cuántos quieren eso? Nadie quiere ser vituperado. Ahora los profetas se enojan solo porque no lo saludan. Y eso no es así. En realidad el verdadero ministerio profético es aquel que enseña, que instruye, que profetiza la palabra de Dios, no la palabra de uno. Ay, como que me molesté. No, perdóneme. Pero necesitamos saber de que si Dios no lo puso a uno, entonces mejor ni se meta. Pero si uno se mete, ay, dirían los mexicanos, va, la que te espera. Mejor espere su tiempo. Y si no es profeta, profetice dentro de la iglesia. Y pídale a Dios cuál es su desarrollo. Seguimos. Porque traeré sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre los profetas calamidad. Traeré sobre los falsos profetas, le agrego yo, calamidad, porque de ellos está hablando en el capítulo 23. El año de su castigo, declara el Señor, va. Lugrum, qué tremendo, va. Como que dijera, este es el año del castigo para los falsos profetas, no para usted es el año de la reivindicación. Este año Dios te hace inocente, este año Dios te va a reivindicar, te va a volver a poner a tu puesto, pues, papadito. Porque traeré sobre ellos calamidad en el año del castigo, tribulación. Ahora, quiero ver, aquí iba a empezarme, porque Jeremías se enfrenta ante los falsos profetas de Samaria. Jeremías se enfrenta contra los falsos profetas de Judá. Jeremías se enfrenta contra los falsos profetas de Israel. Y a empezar iba, mire. ¿Qué hacemos? Anímeme usted, ¿va? ¿Seguimos o paramos? ¿Va? Ese ya es otro programa, ¿va, hermano? No, aquí venimos a buscar al Señor, ¿va? Entonces, miremos uno. Sigue el relato. Jeremías 23:13. Además, oiga, de entre los profetas falsos de Samaria, yo le estoy agregando porque eran falsos. Además, de entre los profetas falsos de Samaria, he visto algo ofensivo. Aquí ya son... Entonces, mi amado hermano, agarre papel y lápiz, porque entonces ahorita vamos a ver el engaño de los profetas. Todo lo que dijo. Sí, es que esa era la introducción para llegar a los ejemplos, pero si no terminamos, no se preocupe, el otro martes a las 5:30 aquí lo espero para seguir hablando de esto. Entonces, además de entre los falsos profetas de Samaria, yo le estoy agregando falso, ¿ok? Pero en realidad la escritura dice profetas de Samaria, pero usted se va a dar cuenta por qué. Además de entre los profetas falsos de Samaria, he visto algo ofensivo. Profetizan en el nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. Ulugrum. Tremendo. Ahora, entonces, ¿cuál es el engaño de los falsos profetas? Según los profetas de Samaria, que ofenden a Dios cuando alguien profetiza en el nombre de otro Dios. Por eso, mire, hermano, a mí el Señor me enseñó a profetizar de esta manera. Así dice el Señor, Dios de Israel. Me estoy
estoy declarando que el Dios de Israel me ha hablado. Pero a veces dice, Dios me habló, pero no sabemos que Dios te habló. ¿No es mejor decir el Dios de Israel? Así le dijeron los profetas. Oiga usted a los profetas del Antiguo Testamento cómo profetizaron. Así dice el Señor Dios de Israel. Así dice el Señor de los ejércitos. Así dice el Santo. ¡Ja, qué tremendo! Se están refiriendo al mismo Dios. Pero imagínense que alguien se levanta y le quiera dar una profecía así. Dice, así dice Dios. El Dios Baal. Por ahí hay que pegarle en su par de palazos. Cuando usted oiga a alguien profetizar, debe de saber quién lo envió a profetizar. Porque si no, esas profecías dadas por ese falso profeta hacen extraviar al pueblo. Por eso hay mucha gente extraviada, hermano. Porque se han puesto a oír profecías y no palabra. Uno no puede vivir de profecías. Uno vive de la palabra. Uno vive de la palabra profética que ya está escrita, que vienen tiempos de bendición sobre tu vida, que vienen tiempos aunque haya calamidad, dice el Señor, yo estaré contigo, que vienen tiempos aunque pases por sombra de muerte o por valle, Dios estará contigo. Y entonces empieza la palabra profética de Dios a ser utilizada por los profetas del Nuevo Testamento, a traer lo que Dios habló y dejarlo palmado en tu casa. Vienen días de tribulación, dijo el Señor. Vienen días donde se va a manifestar un gobernante, pero para vosotros, dice el Señor, yo los guardaré de la hora que viene el juicio sobre la tierra. Está profetizando Juan en Apocalipsis que a nosotros no nos va a pasar nada si permanecemos fieles al Señor. Pero mucha gente ilusionada, hermano, porque alguien le profetizó que iba a ser como una madre para una gran nación y tal vez ni se congrega en la iglesia. Se equivocó el otro profeta entonces. Por eso, si una cosa tengo yo, hermano, es que uno debe de profetizar cuando Dios le habla. Y si Dios nos habla con referencia a alguien, hay que buscar el consejo de nuestras autoridades. Por ejemplo, hay personas que estando en los turnos con el don de profecía, cometen algunos errores y a veces es bueno ubicarlos, para eso estoy yo. Pero hay personas que están profetizando y está el pueblo y la alabanza bien lindo y lo primero que dicen, así te dice el Señor, siervo mío. ¿Quién es el siervo de la iglesia en ese momento? Pues el pastor, ¿Por qué entonces lo tiene que oír toda la iglesia? ¿No cree usted? Que si Dios me habla por una persona específica, ¿lo voy a profetizar a toda la iglesia? No, si es para esta persona. Pero yo entiendo, porque como no hay una instrucción todavía hacia las personas que van creciendo en el desarrollo del don de profecía, cometen ese mismo error. Y los falsos profetas, una de las cualidades que hace es que se meten dentro de las iglesias a profetizar de esa manera para hacer quedar mal al ministro que está ahí, que le costó con esfuerzo pagar la renta, que le costó con esfuerzo comprar las sillas, que le costó con esfuerzo poder ministrar al poco pueblo que tiene, y de repente llega un falso profeta solo a dividirla porque abrió su bocota. Por eso, hermano, no es solo de que voy a poner traigo a un profeta invitado, traigo esto. No, no es solo de eso. Uno debe de saber a quién invita. Y uno debe de saber también de decir, no te vas a creer lo que te dijo. Por eso es que mucha gente es extraviada por falsas profecías. Así que si tú profetizas con el don carisma, tienes que ser específico. Si es para el pueblo, la profecía lleva de dar consuelo, exhortación y edificación. Si la profecía es para una persona específica,
Y como no sos profeta, tenés que acercarte a tu pastor o a tu ministro y dársela a él, y entonces él sabrá qué hacerla. Por ejemplo, yo me acuerdo en una de las reuniones que teníamos allá, que habían algunos que se la aventaban bien tremendo. Así dice el Señor, a ti te hablo, pastor, a la gran nombre. ¿Y qué pasa si dice, así te hablo, pastor, X y X y X problema? Y tal vez ni es cierto, pero la congregación, oyó al que profetizó, Dios habló, lo desenmascaró. Reprendo, hombre, así no trabaja Dios. Dios no trabaja humillando a la gente. Dios es un Dios de misericordia que da tiempo. Dile, Jeremías, a mi pueblo que si no se arrepiente de sus maldades. Dile, Jeremías, a mi pueblo que salga de su apostasía. Dile, Jeremías, a mi pueblo, no te canses de profetizarle a mi pueblo. No te canses de predicarle. ¿Por qué? Porque llegará un día entonces que se va a cumplir lo que él dijo. Pero durante todo ese tiempo Dios tiene misericordia de su pueblo porque es de él el pueblo. Pero a los ministros, a los falsos profetas, a ellos les tiene preparado su tiempo. Caerán como resbaladero, dice. O sea, Dios está interesado en su pueblo. Si los profetas falsos, de ellos no es el pueblo. Ellos están para confundir. Y por eso vemos en este momento muchos movimientos falsos confundiendo a la iglesia. Y ahí va toda la gente, es que qué tremenda iglesia usted. Sí, pero no le enseñan a cubrirse la cabeza a las hermanas. Aquella gran mega iglesia, no tengo envidia de que alguien sea grande, si es grande que Dios lo haga grande, pero sí me da un poco, como dice Jeremías, mi cuerpo, siento ese celo de que oigo en algunos lugares que no se cubren y profetizan las mujeres. Digo, ¿y dónde queda lo que Pablo dijo entonces? Que la mujer debe de cubrirse cuando profetiza y ora. Bueno, ya soy bravo, pero como es que a veces le cae a uno la unción de Jeremías, ¿va, hermano? Engaño de los falsos profetas es hablar en el nombre de otro Dios. Y eso desvía. Hay de aquel que se atreva, hermano, a decir el Señor me ha dicho, cuando Dios no te ha dicho. Si tenés el don carisma, ese don tan lindo de inspiración a la hora de los turnos, deja que te guíen. Porque mire, hermano, ¿de dónde salen los falsos profetas? Vuelvo a la carga. De los que tienen los dones. Como se sintieron profetas cuando no eran, se envían ellos solos. Y eso es lo que ha pasado. La mayoría de falsos profetas no esperaron su tiempo. Y tal vez ni eran profetas, sino que tenían el don carisma y se fueron, va. Se pusieron su nombre. Como ahora todo es fácil, va. Cualquiera pone su nombre en las redes sociales, una cámara y empieza a predicar. Pero el verdadero profeta es aquel que tiene el fundamento en la palabra profética. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me quedé ahí, va. Bueno, como ya lo miro serio y ya se llegó la hora. Y tanto que me falta. Quiero ver qué tengo acá. Profetizan en el nombre de Baal. Baal quiere decir una deidad fenicia. Un ídolo. Y en este momento, los falsos profetas se convierten en ídolos para el pueblo. ¿Quiere versículo bíblico? Allá está un profeta llamado Aarón, del orden sacerdotal. Y como los falsos profetas lo que hacen es, ¿qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que quiere oír el pueblo? Eso le voy a profetizar, ¿va? Para que me sigan. Pero cuando un verdadero profeta se para en un púlpito a decirle a las personas que se aparten de su mal camino, dile al inicuo que deje sus malos pensamientos y dile al hombre impío que se aparte. A ella no les gusta, hermano. Ese no es profeta. Ese sí ya no va. Pero qué lindo, es que se
disparen y que te levanten como el nuevo Ultra X. Te empiezan a dar profecías que adulan tu vida cuando no lo sos. Ya para terminar, yo me recuerdo, hermano, que me deleito a mí hacer eso. Ahora me cuesta un poco porque ya ejerzo otras cosas, pero cuando estaba con mi pastor, yo no me perdía un momento para profetizar, para que Dios me usara. Y entonces empezaron a surgir pensamientos inspirados por Dios en mi boca. Y entonces el pueblo se empezó a levantar, a reconocer que yo era un profeta. Y cuando eso ocurría, salía mi apóstol, mi pastor, y me decía: vos no sos profeta, vos no te vas a creer lo que te están diciendo ellos. Pero él sí sabía que había dentro de mí un llamado. Lo que él estaba haciendo era apaciguar mi alma para que no se orgulleciera de los halagos. Ahora los falsos profetas no pueden vivir sin halagos. No pueden vivir si la gente no los mira en las redes sociales. Cuando el pueblo se desvía a causa de ellos. He visto algo ofensivo en los profetas de Samaria, que llevan al pueblo a la idolatría. Los falsos profetas desvían al pueblo. Y los falsos profetas de Samaria profetizan en el nombre de otro Dios. Bueno, me quedo con los profetas de Jerusalén y los profetas de Judá para la siguiente semana. No sé si hay alguna pregunta. Saludes al hermano Wilson, ya lo saludé. La hermana Wendy, amén. Amén. La hermana Gladys Mora también. ¿Alguien más? Bueno, lo veo hoy muy calladito. No sé si tiene una pregunta. Vamos a ver. Mi madre dice: tú ya lo traías. Gracias, mamá. Vamos a ver. Saludos al hermano Charlie y a su esposa. Bueno, no sé si me di a entender. Entonces, vivimos un tiempo de engaño. Según Mateo 24, va a haber engaño después de que el Señor Jesucristo se fue. Luego iba a venir la época que una de las señales antes de la venida de Cristo, iba a haber engaño. Y en la tribulación se va a completar la operación de error y va a ser el engaño más grande. Que las naciones van a ir en pos de la adoración del anticristo, pero antes tuvo que haber habido una plataforma del falso profeta para desviar al pueblo. He dicho, le doy gracias a todos por estar ahí conectados. Hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, apelamos a tu gracia, a tu misericordia. Señor, yo te ruego que esta palabra que hayan salido de mis labios a través de tu espíritu sean como clavos bien clavados en el corazón de tu pueblo y que traigan de alguna manera la bendición por la cual tú la has enviado. Señor, tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito a la cual tú la enviaste. Así yo en el nombre de Jesús alzo mis manos, bendiciendo tu nombre, pidiendo siempre perdón por nuestros errores, nuestras faltas, y también te ruego por la vida de los enfermos, que tú sigas operando de una manera poderosa, y que cada enfermedad sabemos, Señor, que tiene un propósito. Te ruego por la vida y la salud de mi esposa. En tus manos está, Señor, y sabemos que estamos confiados de que tú cumplirás y harás ese milagro. Porque sabemos, Señor, que después de esto viene algo grande sobre nosotros. Así te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, se acabó el tiempo. Recuerden, mañana a las 6:30 tenemos un nuevo programa que de alguna manera es desarrollado por mi esposa.
acerca de la ministración del alma o ministrando su alma. Así que por favor no se lo pierda, son temas muy interesantes. Confórmese conmigo en el ámbito profético, deje que mañana Dios nos hable a través de ellas para restaurar nuestra alma previo a la venida del Señor Jesucristo. Y recuérdese, a partir del viernes a las 7:30 tenemos nuestro servicio general. Están invitados aquellos que no tienen un lugar donde congregarse y viven aquí por la ciudad de Panden. También el domingo a las 11:30 tenemos nuestro nuestro servicio general devocional a las 11 de la mañana. También te hacemos la invitación. Y así también te recordamos que los sábados a las 7 de la mañana tenemos nuestro servicio de intercesión, oración, intercesión. También a las 8 de la mañana, 8:30, estamos trabajando en lo que es de enviar la semilla, el evangelismo. Y quería comentarles que vamos a estar trabajando no en un nuevo programa, sino vamos a empezar a trabajar en lo que es la escuela de profecía y la escuela de ministración, que va a estar siendo enseñada por mi persona. La fecha se las voy a decir cuando empieza. También quiero comentarles que a partir de este sábado, no, el otro sábado que viene, vamos a tener nuestro primer servicio de jóvenes en inglés. Dios ha estado levantando jóvenes con inspiración, con adoración, pero también hombres que van a predicar su palabra. Así que también le hacemos esa invitación. 2 veces por mes vamos a tener nuestro culto de jóvenes en inglés. Así que lo despido, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.